Y en esta semana quisiera reflexionar en torno a las implicancias, ya no solamente humanistas, existenciales, de lo que implica la muerte como un dato que se ha ido transformando de la condición de personas a un número, se ha ido transformando de una variable natural a una estadística, se ha ido transformando en un equívoco respecto a las condiciones en las que se piensan los costos, ¿sí?, que hace a una pandemia como la que estamos viviendo. Hoy Uruguay tiene ya 4.000 familias destruidas porque han perdido personas integrantes de ellas por el coronavirus. Más del 80% en los últimos 2 meses y medio. Nos encontramos con una realidad que reclama de reflexionar a varios niveles. Por un lado, nos está impactando el número, que son rostros, que son personas, que son familiares, que no son una mera estadística. Pero siguiendo esa línea, no cabe la menor duda de que la ausencia de decisiones claras respecto a cómo seguir adelante pueden terminar aumentando el número a 5.000 o 6.000. ¿Qué implica esto entonces? ¿Desde dónde lo pensamos ante los hechos que se están dando? Por un lado, nos encontramos con que el gobierno se ha plantado, porque así habría que decirlo, sobre una lógica del mal menor, puesto de que si en la práctica se jerarquiza la economía respecto a la salud, se jerarquiza el hecho de mantener ciertas instancias abiertas, eh, no amortiguando como el GACH le pidió de manera clara que se blindara abril, o hoy que le está diciendo de que si no toma una decisión drástica no sirve para nada llevar adelante una vacunación que se va a ver mutilada, trastocada por los contagios. Entonces la primera reflexión que nos hacemos es que se apeló en el 2020 muy bien a la ciencia para poder explicar y para poder llevar adelante la gestión pública respecto a la pandemia. Pero en el 2021 se ha apelado a la ciencia para justificar el poder. Esto significa para mantenerse en un tipo de gestión que no logra aceptar las condiciones en las cuales se está agudizando la pandemia. Todos los ejemplos globales muestran que la mejor estrategia en política pública, la mejor estrategia en economía, pero sobre todo la mejor estrategia en salud y preservación de las vidas, es, mientras que se vacuna, tratar de brindar, es decir, de cerrar al máximo posible la movilidad. ¿Cuál fue el argumento del gobierno? El argumento ideológico, el argumento de política pública, que se iban a utilizar los instrumentos de amortiguación social mínimos, por tanto no estructuralmente, que lo que nos está mostrando que hay 200.000 pobres más. Eh, Se apela a un criterio político ideológico, le llamamos, porque así está presentado, de que todo estaría basado en la responsabilidad individual. Si somos responsables individualmente, entonces, ¿qué sucedería? No nos contagiaríamos. La pandemia no transcurriría. Pero ¿qué ha sucedido? La muerte del ex ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dejó a carne viva cosas que son fundamentales a analizar. Lo primero, obviamente, es el respeto a la muerte de alguien que murió joven, con 64 años, que toda vida importa, ¿sí? Tantos que han muerto por coronavirus como la del ministro. Tantas personas que ven cegada su vida por distintas razones.
la gestión del poder del gobierno puede matar también, y esto es un dato a tener en cuenta porque hay que humanizar y humanizarse. Sin embargo, en el velorio del ministro Larrañaga sucedió todo lo contrario de lo que se plantea por el gobierno, cosa que ya el presidente y sus entornos hacían, era decir que no había que aglomerarse y estaban en un asado, decir que no había que hacer tal actividad y estaban en esa actividad. Pero hasta ahora había un blindaje comunicacional en el cual estaba legitimado que la responsabilidad individual era el pivot desde el cual se construía y garantizaba el cuidado. En ese velorio concurrió el cardenal Sturla, ¿sí? Que al otro día dijo que no había respetado la cuarentena y que en realidad tenía coronavirus ahora. Bien, esto desencadenó una lucha comunicacional sobre lo trágicamente que hizo Daniel Sturla, del cual estamos de acuerdo que lamentablemente no actuó acorde a lo que correspondía a esa responsabilidad individual, al rol que tiene y a la institucionalidad que representa. Pero el gran error es creer que el problema es Daniel Sturla como chivo expiatorio, porque acá ante lo que estamos es ante una clase política que gobierna, que se aglomeró toda en ese velorio. Estamos ante una clase social que cree que las muertes se pueden jerarquizar. Estamos ante un hecho donde el discurso y el relato que se le hace a la población de cuidados no es cumplido por los que gobiernan totalmente, ni por la clase social que estructura nuestro poder institucional. Por tanto, para dejar pensando, ¿no será que el paradigma de la responsabilidad individual se demuestra que no es viable ni siquiera con aquellos que tendrían las condiciones materiales, subjetivas, de conocimiento y de formación para llevarlas a cabo? Con ausencia de políticas públicas como las actuales, lo que vamos a tener es una agudización de esto. Y el tema no pasa ni por los linchamientos, ni por los chivos expiatorios. Pasa por trastocar el rol que el Estado tiene que tener de garantizar derechos humanos a toda la población en lo material, en lo simbólico, en lo institucional y en los recursos. Por tanto, hoy lo que tendría que replantearse a través de un diálogo abierto es un nuevo consenso para responder a esta crisis que va a seguir matando gente en nuestro país.